de una vez por todas. Después de la firma del pacto de no agresión con Alemania, Rusia ocupó la porción suroriental de Polonia por acuerdo con Alemania, esa parte fue llamada entonces Ucrania Occidental. Khrushchev se trasladó a Lvov, Lemberg, para dirigir la nefasta sovietización del territorio recién adquirido. Lo que entonces sucedió fue horrible. Miles de ciudadanos ucranianos polacos fueron deportados al oriente, no hubo piedad para nadie. Rodaron de nuevo los trenes cargados de infelices personas separadas a la fuerza de sus hogares, rumbo a los campamentos de trabajos forzados de Siberia y del norte ruso. Cuando los ejércitos alemanes entraron en Ucrania fueron recibidos como libertadores, el alcalde de Kiev ofreció a los alemanes el pan y la sal tradicionales como bienvenida. Millones de ucranianos que habían sobrevivido a las ejecuciones sangrientas, y a las terribles hambres y persecuciones sin cuento, estaban dispuestos a fraternizar con cualquier invasor siempre y cuando fuera enemigo del comunismo y de Stalin. Desgraciadamente los alemanes no estuvieron a la altura de las circunstancias y como utilizaron la violencia contra los ucranianos, estos se desilusionaron de los invasores. La guerra es cruel, dijo Stalin y precisamente Khrushchev se encargó de hacerla bien cruel en Ucrania por medio de la guerra de guerrillas. Los nazis asesinaban 10 ucranianos por cada alemán muerto, y hasta 100 por cada oficial alemán, eso era lo que querían Stalin y Khrushchev, demostrarle a los ucranianos que los alemanes eran peores, y por ello desataron guerra de guerrillas contra los alemanes. En el fondo de todo esto lo que se quería era que los ucranianos no fraternizaran con los invasores, con el propósito de sostener el régimen soviético. No es nada agradable el sistema de sangre y violencia, y sin embargo ahora ese horrible sistema ha sido traído a Cuba por el asesino Castro Ruz, el traidor de las Américas, otro tirano más que quiere transformar el mundo a base de sangre y aguardiente. Actualmente millares de ciudadanos cubanos son llevados a las granjas colectivas condenados a trabajos forzados. El fin justifica los medios, dicen los criminales, nosotros decimos. Es imposible llegar a un fin magnífico, si utilizamos procedimientos bárbaros. La barbarie no puede jamás traer paz, abundancia y perfección. La barbarie solo puede traer muerte y desolación. Desgraciadamente el yo es cruel y bárbaro, el yo quiere mandar, triunfar, imponerse a la fuerza, cueste lo que cueste. El gran asesino Stalin se sostuvo sobre millones de víctimas, empero a yo no le importan las víctimas, solo le interesa el éxito, el triunfo de sus teorías, lo suyo, aun cuando para ello tenga que asesinar, y llenar el mundo de lágrimas. Desgraciadamente todo individuo lleva la crueldad dentro de sí mismo. La masa es una suma de individuos, el gobierno es el resultado de la masa. Si el individuo es cruel, así será la masa, el pueblo y como consecuencia lógica, así será el gobierno. Los grandes dictadores se sostienen sobre millones de víctimas, todo aquel que ambiciona el poder, no tiene inconveniente alguno en asesinar a quien quiera eclipsarlo. Los grandes jefes de Estado se sostienen sobre millones de muertos. La fiebre por el poder no respeta a nadie ni a nada. Quien ambiciona el poder está de hecho dispuesto a convertir la tierra entera en un cementerio si así fuere necesario. Stalin, Khrushchev, Lenin, etcétera, 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 quisieron que sus teorías triunfaran costara lo que costara, ambicionaron el poder, quisieron mandar y para ello asesinaron a millares de personas, así es el yo, el mí mismo que todos llevamos dentro. Si nosotros queremos acabar con la crueldad que llevamos dentro, debemos estudiarla, observarla en acción dentro de nosotros mismos, no basta analizar la palabra crueldad, necesitamos observarla en nosotros mismos, descubrir su modus operandi, sin justificarla, ni condenarla, observarla simplemente como quien está observando una flor venenosa, cuando uno se pone a razonar sobre lo que es ella, ya no estamos observándola, y nosotros necesitamos observarla para conocerla profundamente. Solo conociendo a fondo la crueldad y en todos los niveles de la mente, podemos entonces desintegrarla, reducirla a polvo. Ella se desintegra por sí misma y en su lugar nace naturalmente y en forma espontánea eso que se llama caridad. El mismo procedimiento debemos utilizar para la ambición de poder, las ansias de mando, la codicia, etc. Así y solo así es como el yo va muriendo de instante en instante, solo con la muerte del yo nace en nosotros el ser, la felicidad, la paz. Debemos recordar que la mente tiene muchos terrenos, estratos y regiones subconscientes, necesitamos explorar por medio de la meditación, todos esos terrenos de la mente, con el propósito de descubrir los más íntimos resortes de la crueldad, codicia, ambición, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces desaparece un defecto de la zona intelectual en que vivimos, pero continúa existiendo en los otros terrenos de la mente, solo acabando con nuestros defectos en todos los niveles de la mente logramos disolver el yo, ese yo cruel que quiere mandar y ser el amo y el señor de todo el mundo. Capítulo 14. El pan de cada día. Es realmente lamentable el trato que se le da al trigo en nuestra querida América. Los sabiondos no respetaron siquiera este grano divino, base de toda alimentación sana. Los científicos norteamericanos inventaron gran variedad de máquinas por medio de las cuales raspan, peinan, suavizan y pulen el trigo, hasta destruir miserablemente todos los elementos activos concentrados maravillosamente en la superficie de los granos, precisamente debajo de lo que se denomina vaina. Ahora aun cuando los señores panaderos tengan muy buenas intenciones con el pueblo, la realidad es que la harina del trigo con la que ellos amasan el pan no sirve para nada porque no contiene ya los principios vitales del trigo. Esta harina de trigo lo único que produce ahora, es gases y gusanos nocivos para la salud. Empero la naturaleza recibe un beneficio de todo esto aun cuando el hombre no lo recibe, es claro que los gusanos esos sirven a la naturaleza en el funcionalismo aquel del proceso trogo autoegocrático cósmico común.
Los gusanos son también seres por medio de los cuales se transforman las sustancias cósmicas. El pan de ahora es muy bello, muy lindo, pero sin elementos útiles para el organismo, no hay duda de que esa clase de pan contribuye a arruinar los estómagos. Los panaderos muchas veces están muy bien intencionados, quieren fabricar buen pan útil para todos los seres humanos, pero los poderosos de la tierra con todas sus maquinitas y sistemas, dañan la materia prima, el grano, y así es claro que el pan que se fabrica resulta inútil y dañino. Lo más curioso y hasta estúpido de los norteamericanos, es que dan a los cerdos lo mejor y más útil del divino grano, o bien queman lo más útil considerándolo basura, los elementos vitales, lo mejor. Empero consumen lo que ellos consideran mejor y que es lo secundario, consumen la sustancia que la naturaleza forma en el trigo solo para relacionar y mantener los elementos activos que ellos arrojan a los cerdos. Los elementos activos se hallan siempre debajo de la vaina del grano, esa clase de elementos activos o son quemados, o son arrojados a los cerdos, así es como proceden los sabiondos de estos tiempos. Por medio del fuego se consigue la fusión de los elementos químicos de la naturaleza, en el cosmos infinito existen muchos tipos de fusión, la fusión permanente de elementos se obtiene en los productos hervidos o asados. Los panaderos antiguos preparaban el pan con plena conciencia de lo que hacían. Para los antiguos panaderos la preparación del pan era todo un ritual. Los antiguos sabios sabían que la cristalización de las sustancias cósmicas se realiza de acuerdo con la ley de Triamacicamno, la ley del 3. Las sustancias de las tres fuentes independientes cristalizan maravillosamente en la fabricación del pan. Existen tres fuerzas básicas en todo lo creado: primera, fuerza positiva; segunda, fuerza negativa; tercera, fuerza neutra. Positivo, negativo y neutro. Santo afirmar. Santo negar. Santo conciliar. Todas las sustancias cósmicas están relacionadas con estas tres fuerzas primarias de todo el cosmos. Todas las trimurtis religiosas corresponden a estas tres fuerzas cósmicas fundamentales. Los científicos no pueden negar la existencia de las fuerzas positiva, negativa y neutra, y por lo tanto esta trimurti está demostrada. En este caso concreto de la preparación del pan, hallamos la sagrada afirmación en la totalidad de las sustancias cósmicas contenidas en el agua. El principio pasivo o de negación se halla en el trigo, el principio conciliador se halla en el fuego, el cual quema las escorias y produce la fusión completa de los elementos que constituyen el pan. Si aislamos el agua embotellándola, es claro que a la larga se descompone; si fusionamos el agua con la harina y la guardamos, después de cierto tiempo se daña y descompone. Si el agua y la harina reciben fuego, este sirve de conciliador y los fusiona en forma íntegra, constituyéndose en pan. La ley del 3 es básica en toda la naturaleza y está totalmente demostrada. Todas las sustancias cósmicas se hallan relacionadas con las tres fuerzas primarias. El pan es pues un precioso alimento, es lamentable que los tontos científicos de esta época de sabiondeces arrojen los principios vitales del trigo a los cerdos. La Unión Soviética constantemente está comprando trigo a los Estados Unidos. ¿Qué ha hecho entonces la Unión Soviética con sus planes quinquenales? Los planes quinquenales de la URSS han fracasado lamentablemente. Si el sistema comunista es tan maravilloso, ¿por qué tiene Rusia que comprar trigo? El hambre que asoló a Ucrania en el año 1946 fue casi como en 1890. Rusia ha tenido hambres espantosas y sigue teniendo hambre, como lo está demostrando el hecho concreto de tener que comprar trigo a los Estados Unidos. Hoy en día la América es muy rica en la producción de trigo, es lamentable que los sabiondos dañen el precioso grano con todas sus máquinas y sabiondeces. La América del Norte ha estado alimentando a Rusia con el trigo, el sistema comunista no es pues una maravilla como lo pretenden sus líderes equivocados. El plan quinquenal fracasó lamentablemente y tuvo que ser sustituido por un plan septenal más módico. Khrushchev, el carnicero de Hungría, prometió sobrepasar a los Estados Unidos en la producción per cápita de carne, leche y mantequilla, y llegar a hacer a los trabajadores soviéticos más ricos que los esclavos capitalistas, empero fracasó su plan quinquenal. Entonces, ¿qué? ¿En qué quedamos? El mismo Khrushchev dijo públicamente y a la luz del día, que en Estados Unidos se vivirá mejor que en la Unión Soviética. Es absurdo obligar a la naturaleza a producir con ametralladoras. Los años 1927 y 1928 fueron trágicos para los campesinos de Ucrania. La amenaza del hambre fue espantosa, los campesinos, aun cuando trabajaban intensamente, es claro que no pudieron debido a las condiciones de la naturaleza, entregar suficiente grano para alimentar a la población urbana. Los tiranos del Kremlin recurrieron al terror para obligar a los campesinos a entregar grano suficiente, y el partido y la policía secreta, armada principal de Stalin, liquidaron con fuego de ametralladoras a millares de pobres trabajadores del campo por el delito de no poder dar más grano a las ciudades. Es estúpido querer conseguir el pan de cada día con ametralladoras, empero así es como procede URSS, así es el abominable comunismo. Capítulo 15: La parcelación de las tierras. México tiene todas sus tierras parceladas, y México no es comunista. La parcelación de las tierras es cuestión de simple sentido común, una necesidad vital para la humanidad. Es totalmente absurdo que un solo individuo tenga 1000 o 2000 hectáreas de tierra propia, mientras miles de individuos sucumben de miseria. Parece increíble que todavía existan en algunos lugares de América Latina, grandes terratenientes estilo feudal, señores de horca y cuchillo con el derecho de pernada, derecho para violar las hijas y las esposas de los trabajadores. Todo eso es increíble pero cierto. México hace mucho tiempo hizo su revolución y por ello es que tiene sus tierras parceladas.
México ya pasó hace mucho tiempo por esa fase de la esclavitud y llegó a la conclusión de que la parcelación de las tierras era una necesidad fundamental. Nosotros analizando el problema agrario muchas veces creímos posible solucionarlo sin parcelar las tierras. Más cuando supimos que las tierras baldías de América se las repartían entre 3 o 4 poderosos que ni trabajaban ni dejaban trabajar, ni comían ni dejaban comer, entonces comprendimos que era imposible solucionar el problema agrario sin la parcelación de las tierras. Causa horror el egoísmo humano, cualquier individuo con dinero acapara en la América Latina la cantidad de tierras que quiere, las cerca, establece límites, y luego ni las trabaja, ni las deja trabajar, únicamente goza sabiendo que esas tierras son de su propiedad. Existen individuos que en esos baldíos han acaparado 2.000 o 3.000 hectáreas con el visto bueno de las autoridades. De nada servirían en estas condiciones las selvas profundas del Amazonas con todas sus tierras baldías, pues entre 3 o 4 individuos se las repartirían con el visto bueno de las autoridades. El egoísmo humano es espantoso. El ser humano siendo demasiado pobre interiormente, busca fuera con qué completarse. El yo psicológico solo quiere acumular, poseer, hacerse grande y poderoso a expensas del prójimo, mandar, tener esclavos y gentes que le sirvan, explotar a otros, etcétera, etcétera, etcétera. En estas condiciones, es absolutamente necesaria la parcelación de las tierras. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano lucha por la parcelación de las tierras en toda la América Latina. La tierra es de quien la trabaja, dijo Zapata. Nadie es más que nadie, y por lo tanto nadie tiene derecho para adueñarse de enormes extensiones de tierra. La tierra es de todos y entre todos se debe repartir, cualquier familia de 4 o 6 personas se sostiene bien con 12 hectáreas de tierra. Cualquier familia de más de 6 personas se sostiene con unas 25 hectáreas de tierra. Un individuo solo puede vivir con 6 hectáreas, la tierra es de todos, y entre todos podemos repartirnosla para trabajarla, nadie es más que nadie, nadie tiene privilegios especiales. México con su revolución agraria está dando el ejemplo a toda la América Latina. Ha llegado la hora de acabar con las grandes haciendas, ha llegado el instante de ponerle fin al derecho de pernada. La población humana está aumentando en forma escandalosa y si no se parcelan las tierras en toda la América Latina, millones de campesinos quedarán sin trabajo. Los trabajadores del campo cuando no tienen trabajo, invaden las ciudades, y si las ciudades no les pueden dar trabajo, el hambre y la desolación acaban con los países. Es bueno saber que el hambre y la desolación son tierra fértil para que en ella germine la flor abominable del comunismo. Necesitamos una transformación total de la humanidad si es que realmente queremos salvarnos del monstruo comunista. Es urgente la parcelación de las tierras, es necesario acabar con el derecho de pernada y con los grandes terratenientes, no hablamos de asesinar terratenientes, nosotros no somos comunistas asesinos, nosotros somos socialistas cristianos, gentes que practicamos el evangelio, gentes cristianas. Lo que necesitamos son leyes que establezcan la parcelación de las tierras. Es indispensable comprender lo que significa el peligro comunista, y solo podemos salvarnos de ese peligro, haciendo verdadera justicia social. Ningún individuo tiene 1000 estómagos. Ningún individuo puede comer 1000 veces al mismo tiempo, ningún individuo es más que nadie, para tener derecho a poseer varios miles de hectáreas propias y muy propias. Todos los seres humanos somos imperfectos, todos tenemos el famoso yo, y todos tenemos los mismos defectos, los que no tenemos un defecto en una dirección, lo tenemos en otra, todos parecemos cortados con la misma tijera. Todos comemos, bebemos y debemos morirnos, y nuestros cuerpos se pudren, nadie tiene privilegios especiales, nadie tiene por qué ser más que nadie, ni es más que nadie. Así pues, es absurdo que cualquier don fulano o don zutano se convierta en terrateniente y se haga adorar como un dios, y goce muy a sus anchas del derecho de pernada. Hay que parcelar las tierras porque la tierra es de quien la trabaja. Capítulo 16. La verdad. Muchas gentes creen en Dios y muchas gentes son ateas, no creen en Dios. Existen también muchos individuos que ni creen ni no creen, estos últimos procuran portarse bien en la vida por si acaso hay Dios. Nosotros decimos que la creencia en Dios no significa haber experimentado eso que es Dios. Nosotros decimos que negar a Dios no significa haber experimentado eso que es la verdad, eso que se llama Dios. Nosotros decimos que dudar de la existencia de Dios no significa haber experimentado la verdad. Necesitamos experimentar eso que puede transformarnos radicalmente, eso que muchos llaman Dios, Alá, Tao, Brahman, etcétera, etcétera, etcétera. La mente del creyente está embotellada en la creencia y esta última no es experiencia de eso que es la verdad, Dios. La mente del ateo está embotellada en la incredulidad y esta última tampoco es experiencia de lo real, Dios, la verdad, o como queramos llamar a lo divinal. La mente del que duda de la existencia de Dios está embotellada en el escepticismo y este no es la verdad. Lo que es, aquello que es la verdad, Dios, Alá o como queramos llamarle, es muy distinto a la creencia, a la negación y al escepticismo. Eso que es la realidad nada tiene que ver con los 3 factores de creencia, negación y escepticismo. Mientras la mente esté enfrascada en cualquiera de estos 3 factores mencionados, no puede experimentar eso que los chinos llaman, el Tao, eso que es divinal, eso que es la verdad, Dios, Alá, Brahman, etc. ¿Quién ha experimentado alguna vez eso que no se puede definir porque si se define se desfigura? Eso que algunos llaman Dios, es claro que pasa por una transformación radical, total y definitiva. Cuando Pilatos le preguntó a Jesús qué es la verdad, este guardó silencio y cuando al Buda le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se marchó. Todo el mundo puede opinar sobre la verdad pero la verdad nada tiene que ver con las opiniones.
La verdad nada tiene que ver con el pensamiento, la verdad es algo que debemos experimentar en ausencia del yo. La verdad viene a nosotros como ladrón en la noche y cuando menos se aguarda. Realmente la verdad es algo muy paradójico. El que la sabe no la